Estos son los tiempos que la adoración va a ser el arma más poderosa que tú vas a tener en tu mano. Escucha, pueblo. Este es el tiempo que el arma tuya para romper con todos los ataques del enemigo a tu vida va a ser a través de la adoración. La adoración, cuando tú no sepas decir más nada, vas a adorar a Dios. Vas a adorar a Dios. Y la adoración es un estilo de vida. La adoración no es cuando venimos aquí al templo y nos congregamos y cantamos unos cuantos coritos. La adoración es continua, porque estos son los tiempos postreros que hablaron los profetas. Este es el tiempo de lo difícil. Y no te creas que lo difícil es solo aquí. Hay cosas difíciles pasando en el mundo entero. Pero aquellos, dice la palabra de Dios, mis verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. ¿Cuántos saben que ustedes son un espíritu, que son seres espirituales? Si tú sabes que tú eres un espíritu, levanta tu mano ahí donde tú estás. ¿Cuántos saben que Dios es espíritu? ¿Cuántos saben que Dios es espíritu? Amén. Entonces, si tú eres un espíritu, tú estás llamado a adorar, estás llamada a adorar a Dios en espíritu. Quiere decir que mi espíritu, mi hombre interior, y de eso voy a hablar esta noche un poco, porque muchos de nosotros no entendemos la capacidad que tenemos, ni quiénes somos en Cristo Jesús, ni los lugares donde Dios nos tiene puestos, porque no hemos podido tener todavía identidad de espíritu. Si yo comienzo a conocer cómo funciona mi espíritu, yo voy a poder entender cómo funciona el Espíritu de Dios que está morando en mí. ¿Y qué va a pasar? Que yo voy a comenzar a adorar a Dios más allá de una canción. Yo voy a comenzar a adorar a Dios por lo que mi espíritu me está dando para que yo lo adore. ¿Estás entendiendo? Y es más que hablar en lengua. Es más que cantar en lengua. Es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y yo quiero ser llamada una persona que adora a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Yo le quiero dar las gracias. Esto es simplemente un entremés, porque estos son los tiempos de adoración. ¿Sabes tú que en la adoración no hay dame? En la adoración no hay quiero. En la adoración no hay dame, necesito. En la adoración hay adoración a Dios de nuestro corazón. Y si para algo Dios me trajo acá, cuando tú traes un profeta a la casa, prepárate y agárrate los pantalones. Porque venimos a traer palabra, venimos a traer edificación, venimos a traer consuelo, pero venimos a traer espíritu de revelación de la palabra de Dios. Y yo decreto en esta noche que toda persona que está aquí en este lugar, expuesta a mi voz, está despierta espiritualmente. Está despierta espiritualmente. Despierta espiritualmente. Mira a la persona que está a tu lado y dile: tú estás despierto espiritualmente. Tú estás despierto espiritualmente. Tú estás despierto espiritualmente. Tú estás despierto espiritualmente. Espiritualmente tú tienes que estar. El profeta Ageo llegó a Israel. Israel estaba en una condición que desde gobernador, sumo sacerdote y todo Israel dice que estaba dormido. Y dice que el profeta Ageo despertó a los que estaban dormidos. Eso me dice a mí que mi espíritu tiene capacidad de dormirse. Pero estos tiempos no es para dormidos. Es para aquellos que estamos en alerta. Porque Satanás anda como un león rugiente a ver quién devora. Ha puesto venda aún a aquellos que están en el cuerpo de Cristo. Y no se dan cuenta los espíritus que están funcionando a nivel ni de individuo, ni de familia, ni de ciudad, ni de nación. Y la iglesia es la que tiene la autoridad para atar y desatar. Porque todo dominio y toda autoridad se nos ha dado a nosotros.
Y yo le doy gracias a Dios por encontrarme en estos tiempos, en este lugar. Le doy gracias a Dios por esta congregación. Le doy gracias al Señor por sus pastores, por el cuerpo pastoral de líderes de esta iglesia. Le doy gracias al Señor por estar viviendo los postreros tiempos. Somos embajadores de proclamar la venida de Jesucristo. Y bajo la autoridad que Dios me ha delegado esta noche, Padre, yo te doy gracias por pisar este lugar. Te doy gracias por haberme traído de tierras ajenas, traer pan bueno, pan verdadero, el pan tuyo a este lugar. Padre, te doy gracias porque todo espíritu está sujeto a tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Padre, porque en este lugar hay espíritu de revelación de tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, porque esta iglesia juega una parte importante en esta ciudad. Te doy gracias, mi Dios, porque vamos a impartir una palabra de poder, pero una palabra que va a penetrar en las coyunturas de los huesos y va a enderezar todo lo torcido. Te doy gracias por la autoridad que me has delegado en la palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, porque no soy yo, eres tú a través de mí, Señor. Te doy gracias porque mis manos son tus manos, mi boca es tu boca, mis pies son tus pies, mis ojos son tus ojos. Y yo miro con compasión a la multitud, Señor, para poder traer la palabra que traiga a ellos libertad. Y te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por darme la autoridad para hollar serpientes, escorpiones. Te doy gracias por dejarme y revelarme que el enemigo es tan chiquito que está debajo de la planta de mis pies. Te doy gracias porque en ti no hay temor ni miedo. Te doy gracias, Señor, porque yo todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Te doy gracias, Señor, porque el Dios que yo sirvo es un Dios de poder. Te doy gracias por darme la autoridad de traer lo invisible a lo visible. Te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en mí, está a mi lado y viene sobre mí específicamente esta noche. Y el respaldo de tus dones están conmigo. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, mi Dios, porque mi boca es tu boca. Y como tú me has dicho, no teméis lo que habéis de decir, porque tu palabra traerá libertad a los lugares. Libertad, libertad, libertad. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Yo no sabía cómo yo me iba a parar aquí hace un rato atrás. Yo fui a cenar, almuerzo, cena con su pastor, con su papá espiritual. Y de verdad que yo sabía, desde que llegué a esta ciudad, que algo está pasando en el mundo espiritual. Yo soy normalmente bien conversadora y no podía ni conversar. Las últimas 2 horas antes de llegar aquí fue de intercesión. Porque nunca he llegado y he viajado a muchos países para la gloria del Señor. Y he hecho guerra espiritual en muchas naciones. No he ido a predicar, he ido a hacer guerra en la intercesión. Pero jamás había entrado por una carretera con tanto territorio marcado a la idolatría y a las potestades y a los espíritus ancestrales de una ciudad, de una nación. Jamás, jamás. Nunca había visto unos ídolos tan grandes. Y se los tengo que decir, porque eso es marca de territorio. Ahí no estaba ni la Virgen María, ni Juan el Bautista, ni José el padre de Jesús. Esas son las mismas potestades que Pablo le costó la cabeza en Atenas, en Roma. A Pedro murió. Los apóstoles murieron como mártires. Y era fuerte. Y yo decía, algo especial. Algo especial. Algo especial.
Me dijeron que esta noche hablara de sanidad interior y liberación. Y quiero aclarar ciertos puntos. Yo no creo que ningún cristiano nacido de nuevo puede estar poseído por Satanás ni sus demonios. Porque donde habita el Espíritu de Dios no puede habitar demonio. Y ese es en mi espíritu. Ahora sí hay cristianos que están oprimidos. Y hay una diferencia entre opresión y posesión. No creo que todos los cristianos tienen demonio arriba. Podemos ser oprimidos, pero no todos tenemos demonios, porque muchos hemos sido liberados así como hemos crecido en la palabra. Y cada vez más palabra, más yo crezco y más autoridad tengo sobre todo demonio y toda potestad y todo principado y todo hueste invisible, a todo verdugo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Por eso creo, lo que sucede con el cuerpo de Cristo es que no tiene identidad de hijo. No tiene una identidad, ese es mi padre y yo soy hija. Yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, lavada por la sangre del Cordero. ¿Están entendiendo? Y a veces por no saber lo que tenemos en Cristo, estamos constantemente dejándonos que todo el mundo nos ponga mano, y es un peligro bien grande quien te pone a ti las manos. ¿Estás entendiendo, pueblo? Y hablo serio porque sé que esto es de vida y muerte a tu vida. Porque tú eres heredero de todo lo que Cristo tiene. Y como heredera, eres heredera de salvación. Ahora, que hay personas, que hay áreas que no tienen control, áreas de pecado, que tú te arrepientes, pero tú continúas y continúas y continúas cayendo. Tú necesitas buscar ayuda pastoral y pasar por un proceso en esa área de liberación. ¿Me entendieron? Ahora, hay también maldiciones ancestrales que tenemos que renunciar, romper con ellas, que nos está atrasando, que no nos deja caminar y entrar en el próximo nivel que Dios quiere que entremos. Creo que cuando llega un siervo de Dios a un lugar es establecer el reino. Y parte de establecer el reino es la liberación. Y no tenemos que tenerle miedo a la liberación. ¿Cuántos de ustedes Dios lo ha sanado de algo? Levanta tu mano si Dios te ha sanado de algo. Ok. ¿Cuántos de vez en cuando se enferman? ¿A cuántos le dan gripe? Alergia. A veces un dolorcito de cabeza. Un dolorcito de estómago. Quiere decir que la sanidad es progresiva, ¿correcto? Ahora, la liberación es lo mismo. ¿Por qué aceptamos la sanidad y no aceptamos la liberación? ¿Cuántos han sido liberados de algo desde que conoció a Jesús? Entonces, la liberación es parte del pan diario de los hijos de Israel. Bendito sea el Señor. Así que esta noche le vamos a traer a ustedes un pan rico, un pan del cielo que Dios está derramando en estos tiempos. Pero quería poner estas bases antes de ministrar lo que voy a ministrar. Y voy a aclarar algo bien grande como lo he estado aclarando. En el momento que tú recibes a Jesús como tu Salvador personal, tu espíritu se vuelve habitación del Espíritu Santo. Mi espíritu no necesita liberación. Mi corazón, como le decimos al espíritu humano, no necesita liberación. Lo que necesita liberación es el alma. Es la parte de la mente, los sentimientos, igual que necesita sanidad interior. ¿Estamos claros? Y vamos todos a la Biblia, a la palabra de Dios en esta noche. En Génesis capítulo 1, versículo 26. Me voy a mover esta noche un poco en la enseñanza. Porque creo en mi corazón que aquí hay gente que necesitan crecer un poco más en la palabra. Y eso es lo que voy a impartir. Dice Génesis capítulo 1 versículos 26.
Entonces dijo Dios, ¿puede hablar Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, marquen la palabra creó, digan conmigo creó. Esa palabra creó viene de una palabra hebrea que se llama bara, así mismo, bara, B-A-R-A, bara. Y bara significa crear de la nada, crear algo nuevo. Quiere decir que mi Dios es un Dios que puede crear algo de la nada, algo que no existía, crearlo de la nada. Y después, si tú miras después en el Nuevo Testamento, ese nombre crear, vuelve a aparecer. Cuando dice que si tú pides algo creyéndole a Dios, Él te lo dará. Él tiene la habilidad de crear algo que no existe simplemente para ti, porque tú se lo has pedido y está de acuerdo a su voluntad. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Que si tú pides algo creyéndole de todo tu corazón, el Señor te lo va a dar. Dice la palabra de Dios, pedir y se os dará. Dice, ustedes no tienen porque no pedís. ¿Y cuántos saben que Dios es un Dios bondadoso y bueno? El hombre, cuando aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando de la tricotomía del hombre. Está hablando que el hombre es un ser tripartito. Y cuando Dios Padre hagamos, Dios Hijo presente y Dios Espíritu Santo presente, eso habla de tres personas que tienen una obra diferente, una función diferente, una misión diferente. Son tres personas con su propia mente y su propia identidad. Pero el misterio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es que los tres son uno. Jesús dijo, así como mi Padre y yo somos uno, seréis. Usted está hablando de una identidad espiritual. Aunque vino el Padre es el que lo planea todo. El Padre es de donde de Él irradia y sale todos los sueños. Ahora el Hijo está observando al Padre, está escuchando al Padre y le dice, papá, ¿eso es lo que tú quieres? Pues yo lo haré. Todo lo que el Padre ha planeado, el Hijo lo ha ejecutado. Entonces el Espíritu Santo, que está mirando al Padre, está mirando al Hijo, ahora dice, yo voy a revelar todo lo que el Padre ha planeado, todo lo que el Hijo ha ejecutado, ahora yo lo voy a revelar a toda la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que son tres personas, pero los tres son uno. Tienen una sola misión, un solo objetivo, una sola mente. Son unánimes en algo. ¿Y sabes qué? ¿En qué? En la redención y la salvación del hombre. Y no quiere decir que estemos desunidos porque tú eres venezolano y yo soy cubana. No quiere decir porque yo pertenezco a una no denominación y quizás tú estás afiliado a una denominación. Quizás yo hablo lenguas, pero tú consideras que las lenguas tú las hablas, pero es en privado. Esas son diferencias, pero debemos de estar unidos en algo, y es el amor por las almas. El amor por las almas, el amor por traer al cuerpo dimensión, a otro nivel, a dejar de jugar a iglesia, a que salgan de la religiosidad.
Entonces, cuando aquí en este versículo tú ves esto que dice, hagamos, Dios Padre dijo, hubo un fallo, hubo un fracaso anteriormente. Yo tenía un sacerdote encargado de la adoración. Tenía toda la autoridad. Los ángeles estaban a su disposición. Era lo máximo de mi creación. Era un querubín protector. Su cuerpo estaba lleno de piedras preciosas. Cuando aquel ser se movía, tenía la habilidad de producir música, letras musicales. Podía producir una adoración. Pero aquel ser fue desobediente a mí. Aquel ser decidió ser como yo. Y perdió toda aquella gloria. Pero esta vez el Padre y el Hijo se miraban y dijeron, esta vez vamos a hacer algo diferente. Esta vez vamos a crear a alguien a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos espíritu. Me imagino al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pues necesitamos un ser espiritual que tenga comunión con nosotros. Y esa palabra comunión tiene 7 significados. Una de ellas es presencia, intimidad, compañerismo, camaradería, participación mutua, amistad. Él dijo, ese ser que vamos a crear a imagen y semejanza de nosotros, tiene que ser un ser espiritual. Pero esta vez vamos a hacer las cosas diferentes. En vez de ponerle toda esa belleza por fuera, para que la vea y se crea que puede ser como yo, vamos a ponérsela adentro. ¿Está entendiendo, pueblo? Vamos a ponérsela adentro, esas piedras preciosas, esa habilidad adoradora, escucha, esa habilidad que tenía Lucifer cuando él se movía de producir notas musicales. Ahora la tenemos nosotros en nuestro espíritu. Por eso dice, en espíritu y en verdad me adorarán. No es canciones aprendidas solamente y repetidas, que salgan del espíritu. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que sea un ser espiritual. Y ese espíritu va a ser eterno como nosotros. A ese espíritu vamos a darle algo, cosas como nosotros. Y en ese espíritu puso un órgano, puso algo que se llama comunión. Digan conmigo, comunión. Esa es la parte de mi espíritu que me hace buscar a un ser supremo, que me hace buscar a un Dios para adorarlo. Por eso el hombre desde los principios ha tenido que buscar una imagen, ha tenido que tener algo que pueda tocar para poder adorar a ese Dios. Y ese es el engaño que Satanás le ha dado. Cuando tú ves gente adorando piedra, yeso, madera, estampas, amuletos, es porque ellos son seres espirituales y andan buscando cómo pueden conectarse con algo, pero como no tienen revelación de un Dios poderoso, han tenido que
complace en ídolos de madera, de yeso. Tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, mas no habla. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no caminan. Por eso yo pasaba esta tarde por todas esas imágenes y decía, ustedes se quitan los disfraces de piedad y se muestran, y las vendas de este pueblo se caen y adoran al Dios que creó los cielos y la tierra. Ese espíritu tiene algo que se llama intuición. Intuición. Y la intuición funciona de una manera. La intuición es algo que viene de pronto a ti. Algo que tú no estabas ni pensando. Tú la percibes. Le decíamos en el mundo el sexto sentido. Intuición. Algo diferente está sucediendo. Ese es un órgano de tu espíritu. En tu espíritu hay algo que se llama conciencia. La psicología ha enseñado la conciencia, pero la conciencia del alma. Pero en tu espíritu hay algo que se llama conciencia. Si a mí me hubieran enseñado lo que yo hoy te estoy enseñando hace 25 años, yo hubiera acelerado mi crecimiento. Porque estos son temas que no se enseñan en el púlpito, porque aún los pastores no tienen esta revelación. Y ministramos el bautismo del Espíritu Santo a gente que no pueden entender, y por la misericordia de Dios el Espíritu de Dios se manifiesta, pero esa gente andan y caminan sin saber el potencial que son en Cristo Jesús. La intuición. Dije comunión, intuición y conciencia. La conciencia es lo que trae una alerta. La conciencia tuya es la que te grita: María, cuidado. Alicia, no dobles por ahí. Y tú dices: wow. La conciencia es la alerta, es donde el Espíritu de Dios habla. Es el órgano donde el Espíritu de Dios habla. La comunión es cuando yo hablo con Él. Pero la conciencia es la que te da alerta. Cuando la conciencia de tu espíritu te da alerta, la conciencia de tu alma interpreta la alerta. ¿Entendieron esa? ¿Por qué yo le estoy enseñando esto? Para que ustedes entiendan que la primera vez... ¿Sabes qué? Paren esa parte la primera vez. Como el cuentico, ¿sabes? Cuando te cuenta. Había una vez una niña en un castillo. Aguántenme esa historia ahí. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo creó un ser espiritual. Un espíritu. Mi espíritu yo lo veo como un depósito. Lo veo como si es un recipiente. ¿Por qué dijo esto? Porque dice la palabra ser llenos. Ser llenos. Dice la palabra de Dios que Dios pesa nuestros corazones. Al espíritu humano se le refiere también como el corazón. Al espíritu humano también se le dice el hombre interior. Es otro de sus nombres. Entonces, si mi espíritu tiene capacidad de llenarse, dice la Biblia, la palabra de Dios, que mi espíritu, dice que Él va a pesar nuestros espíritus, nuestros corazones. Dijo Pedro a Ananías, Zafira: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Quiere decir que mi espíritu tiene la capacidad de llenarse. ¿De qué yo estoy llenando mi espíritu? ¿Cuáles son las porquerías que yo me paso escuchando?
Tengo el televisor prendido las 24 horas en la misma noticia, en la misma pelea, en la misma tragedia. Pues ¿de qué tú crees que mis labios van a hablar? Cuando dice la Biblia que yo hablo de lo que hay en mi corazón, de la abundancia de mi corazón. Si tú estás escuchando todo el día la tragedia y la tragedia y la tragedia, tú vas a hablar tragedia y tragedia y tragedia. Yo escucho la televisión. Yo averiguo todas las noticias, no solo de mi país, a nivel mundial, porque he sido llamada a interceder por la causa de Jesucristo. Y la escucho, pero es para hacer guerra. Es para guerrear lo que Satanás me está robando. Ustedes como nación debían de estar orando por el espíritu que está pidiendo la potestad de las tinieblas, que está pidiendo tanta sangre inocente y hay tanta criminalidad. En vez de estar criticando al sistema, vayamos a la oración y a decir no más sangre inocente. Porque eso está afectando a toda la población. El crimen tiene que terminar. ¿Y sabe quién tiene la autoridad para que termine? No es la policía, eres tú, iglesia. Porque toda autoridad se te ha sido dada para atar y desatar. Eso es lo que debemos de estar mirando. Pero lo que viene por mis oídos es de lo que yo tengo la capacidad de llenar mi corazón. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Y qué más? Y el oír, repitan, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué yo hago? Si el oír viene por la palabra de Dios, quiere decir, y me afecta en un área, me está dando a mi músculo de fe. Tú y yo no podemos pedirle a Dios por fe. Y no vengas a mí a orar en estos 3 días por fe, porque vas a recibir una tremenda clase. Porque si yo sin fe no puedo agradar a Dios, entonces quiere decir que yo no le puedo pedir a eso. A tu espíritu se te entregó una medida de fe el día que te entregaste a Cristo. Pero ahora tú es un músculo, como si fuera gimnasio. ¿Tú quieres fe? Yo le digo, mis hermanos, cómprame los 20 cassettes CDs esos que tengo allá atrás. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que mi espíritu tiene capacidad de almacenaje. Y te voy a romper otra cosa. ¿Sabe que está probado científicamente que cuando alguien muere sin derramar agua, sin derramar sangre, la persona pesa menos? ¿Por qué crees tú que es? Que la persona perdió peso cuando muere físicamente, porque su espíritu es levantado. Tú no sabes la capacidad que tiene tu espíritu. ¿Sabes tú? Póngase usted, señora. Yo no sé ni quién es usted, pero usted me va a servir de modelo. Mire, usted ve mire para allá, una mujer bonita. Ustedes ven, ella, todo lo que es ella aquí, esta es su vestimenta para caminar en esta tierra. Lo único que está sujetando a la verdad, ¿cómo usted se llama? Patty. Lo único que está sujetando a la verdadera Patty. La verdadera Patty no envejece. Esa le gustó a esta mujer. La verdadera Patty no envejece. La verdadera Patty tiene espíritu de victoria, de lucha. La verdadera Patty tiene una capacidad y una habilidad impresionante. Porque no es lo que ustedes están viendo aquí, es lo que hay dentro de ella. Pero lo único que está sujetando su espíritu a esta tierra es este cuerpo. Pero ¿sabes una cosa? Que lo que tú ves aquí afuera es un reflejo de lo que hay adentro. ¿Sabes tú que tu espíritu tiene ojo? ¿Dónde están los 7 espíritus de Jehová? ¿Dónde? Dentro del espíritu de ella, porque ella es templo del Espíritu Santo. Amén.
El espíritu de ella tiene nariz, olfato. Entramos a un lugar y podemos oler la atmósfera. El espíritu de ella tiene capacidad para volar. Ay, señora, ahora sí a usted se le está pasando la mano. ¿No te has leído el libro de Ezequiel? ¿No te leíste Apocalipsis, Juan? ¿Tú no has leído cuando dice Pablo, no sé si cuántas veces en el espíritu, en el cuerpo fui levantado y llevado al tercer cielo? ¿Cómo tú crees que fue? ¿Quién fue el que fue al cielo? El espíritu. Por eso te va a gustar ese CD que dice Guerra en el Espíritu. El espíritu de ella tiene capacidad para sonar melodías. ¿Sabes que ella tiene oídos espirituales? Y yo profetizo hoy, varón, que tú comienzas a oír lo que se oye en el cielo y vas a tocar lo que se está escuchando en el cielo. Tu espíritu tiene unas dimensiones y esos son los tesoros. Pero ¿sabes qué sucedió? Cuando Dios bajó por primera vez a la tierra, Él bajó a un tabernáculo. Al tabernáculo de Moisés fue la primera vivienda de Dios en la tierra. Y ese tabernáculo era un lugar especial. Estaba dividido en 3 partes: atrio, lugar santo y lugar ¿qué? Santísimo. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo un espíritu que tiene un alma. El alma está dividida en 3 partes: intelecto, sentimiento, emociones y ¿qué más? Y voluntad. Y a la vez, ese espíritu que tiene un alma vive en un cuerpo. ¿En cuántas partes está dividida el hombre? ¿En cuántas? Está bueno eso. Dios Padre, ¿cuántas personas son? 3. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Ahora el primer tabernáculo de Dios es un atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo había algo que se llamaba el arca. Era el lugar de testimonio. Y en esa arca, el arca que era de oro, era donde bajaba la presencia, la nube, la chequina de Dios en el tabernáculo de Moisés. Quiere decir que donde habita el Espíritu de Dios es en el espíritu de esta mujer. ¿Qué pasa ahora? Que esa arca, ese tabernáculo, después se convirtió, en un momento dado estuvo con David. Y ahí es donde David estableció un nuevo sistema de adoración. Pero después esa presencia fue al templo de Salomón. Y después del templo de Salomón, esa presencia bajó a todo aquel que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Habitó un momento con Jesús por los 3 años y medio y después sobre la iglesia. ¿Qué sucedía en Moisés, en el tabernáculo de Moisés, cuando la gente tocaban el arca incorrectamente o la transportaban incorrectamente? ¿Qué le pasaba a la gente? Moría. ¿Cómo? Se moría. Se moría. Y nadie la podía tocar. Ahora esa arca, la presencia de Dios, ¿dónde está habitando? ¿Dónde? En nosotros. ¿Y cómo podemos descuidar esa presencia tan livianamente? ¿Dónde metemos la presencia de Dios? ¿Qué hacemos con la presencia de Dios? Dios nos ha dado a nosotros la libertad para escoger dónde metemos su presencia. ¿Qué responsabilidad más grande? Pues donde habita el Espíritu de Dios, allí no puede estar Satanás. Vamos a darle un aplauso a esta mujer. Escúcheme. ¿Qué quiere decir esto?
que el área tuya del alma, donde está la mente, donde está tu voluntad y donde están todas tus emociones, esa Dios no la toca. Ese es tu regalo a Dios. ¿Cómo yo pensaba antes? ¿Cómo es mi pensamiento? ¿Qué eran las creencias que yo tenía? Que para mí no era pecado acostarme con un hombre que no era mi esposo. Que hoy cualquier muchacha de su casa buena puede ir a vivirse con su esposo a un apartamento. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Que no importa lo que yo haga con mi cuerpo, es mi cuerpo. Si yo no quiero tener este embarazo, esta barriga, yo tengo el derecho como mujer a quitármela o dejármela. Esa parte es donde te tienes que desprogramar. Ese es el área que le vas a regalar a Dios. Ese es el área que necesita liberación. Ese es el área de la batalla. Ese es el área, el alma, es donde necesita sanidad interior. Yo no puedo perdonar. No me da la gana. Bueno, ya yo perdoné, pero que él duerma en la cama de al lado. No me da la gana que ni me toque. No me da la gana perdonar a esa mujer, a esa madrastra que de niña me dio tanto golpe. ¿Cómo yo voy a perdonar a mi padre que siendo yo una niña comenzó a acariciarme? ¿Cómo yo voy a perdonar a mi abuelo que estuvo teniendo sexo conmigo por años? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Bueno, yo lo perdono, pero yo no olvido. Esas son las áreas que tenemos que regalarle al Señor y permitir que Él sane. Porque con raíces de amargura, con falta de perdón, no vamos a alcanzar todas las bendiciones. ¿Y sabes lo que hacemos? Mientras el alma está herida, vienen los demonios, son puertas. Y yo lo pongo así porque es la manera más fácil de yo poder describir lo que es una opresión. Una opresión es un bloque en tu cabeza. Es un pedazo de madera que no permite que la lluvia de bendición baje a tu vida. Es una opresión que tú te pasas la vida tomando pastillas para poder dormir, levantarte y comer. Es una opresión que no permite que tú puedas vivir el gozo de tu salvación. El saber que no importa cuántas pistolas tú tengas delante en ti, tú sabes que la salvación tuya no hay quien te la quite. Tu protección. Ese es el área que necesita sanidad y liberación. El área de mis emociones. Pero Dios le ha entregado al hombre algo precioso. Y es el libre albedrío. Es tu decisión si tú quieres regalar tu vida al Señor. Es tu decisión si tú quieres renovar la manera que tú pensabas antes. Es tu decisión. Es tu decisión. Y tus decisiones van a afectar tu futuro. Mira al que está a tu lado y dile: yo estoy tomando decisiones correctas. Es mi decisión. Es mi decisión. Es mi decisión. Pero ¿sabes qué? Escucha, pueblo. A la vez que tú eres libre en gran manera. Eres libre en gran manera. Y cada día es un proceso. Cada día más que sane. Hay gente que ya no tiene ni rencor, ni tienen raíces de amargura, ni tienen rabia, ni tienen ira, ni tienen odio, pero han bloqueado todo aquello que lo ocasionó. Está en una negación. Tú necesitas ayuda. Tú necesitas ayuda. Porque no podemos negar un pasado. Solamente podemos permitir que el Espíritu Santo sane ese pasado. Porque ¿sabe lo que eso te ha vuelto? Una persona fría emocionalmente. Un bloque. Tu cara no tiene
ministraba, acabamos de llegar, volamos de Nicaragua aquí. Y un hombre ha abandonado a su esposa, sus 2 niños y está con otra mujer. Le provee todo monetariamente a esa esposa. Y está pendiente de ella. Le compró una casa, carro, todo. Se ocupa el colegio, todo. Él no, nada. Pero cuando llegas a hablarle a ese hombre de que tiene que tomar una decisión, que tiene esa mujer jugando con todas sus emociones, esos niños, que está perdiendo la bendición de Dios, que lo que Satanás ha hecho no es destruir su matrimonio, sino destruir la generación de esos 2 niños. Porque Satanás está no detrás de tu marido, Satanás está detrás de tus hijos, porque una generación que él mate es uno menos que cumple visión y propósito de Dios en esta tierra. ¿No te das cuenta de eso, mujer? Que tienes que pelear como una fiera por tu hogar y por tus hijos. Porque Satanás anda como león rugiente a ver a quién de ellos él se traga. Y este hombre, cuando le empezamos a ministrar, Luigi estaba allí presente, era un hielo, sin una expresión en su rostro, sin una mueca, sin nada. Era un ser emocionalmente muerto. Y después entendí, su padre le hizo lo mismo a su madre. Traumas. Dame un papel, un trauma. Un trauma, ¿sabes lo que hace con tu alma? Y acuérdate, desliga el espíritu del alma. Cuando antes tú no tenías a Cristo, cuando antes tú no tenías a Cristo, aguánteme acá. Cuando tú antes no tenías a Cristo, el espíritu y el alma era uno. Por eso a ti te movía una canción de Luis Miguel, del Puma, si estás viejito. Te movía, tú te movías de acuerdo a tus emociones. Cuando viniste a Cristo, el espíritu, tú no sabes ni lo que es el alma, ni lo que es el espíritu humano. Tú has tenido desconocimiento de él. Entonces entras a la iglesia y comienza a pasar una metamorfosis en tu vida. Comienza a ver un cambio de un gusano, comienza a salir una mariposa. Entonces tiene que comenzar el espíritu y el alma a despegarse, para que puedas entender lo que dijo el apóstol Pablo. Que hay una lucha entre el espíritu y la carne, que es el asiento de tus emociones, de tus pasiones. Pero así como tú comiences a crecer en la palabra, tu espíritu va a predominar, porque en tu espíritu es donde habita el espíritu de Dios. En tu espíritu es donde está la palabra de Dios, que te dice qué hacer y qué no hacer. Y entonces el alma comienza a renovarse y a surgir como una flor para el Señor. Ese es el problema del cuerpo de Cristo, que seguimos bebeses. Y pasan los 20 años y cada vez que hay un llamado, tú eres el primero en caer. Libérame, 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 sáname. Cuidado, tampoco podemos estar todos oprimidos y por orgullo estar sentados ahí. No confundan eso tampoco. Pero estoy hablando de la autoridad que tú tienes y el legado que Dios ha depositado en tu vida. ¿Qué pasa con los traumas? ¿Qué pasas? ¿Qué pasa cuando eras pequeñita y tuviste miedo y gritaste por mamá y mamá se había ido? Una parte de tu alma comenzó a fragmentarse. Papi, papi, papi. Y corrías con miedo. Y papi no estaba. Y mami lloraba y decía, se fue de la casa. Otra parte de tu alma cayó. ¿Qué pasa cuando entraron gente a tu casa y a punta de revólver se llevaron cosas que tú viste que era parte de tu casa?
con aquel novio que dijo que tú eras su único amor, que tú eras lo primero, que se iba a casar contigo, y tú le entregaste lo más valioso de ti, otra parte de tu alma. ¿Qué sucede? Empieza el alma a fragmentarse. Empieza el alma. Ese hombre que prometió estar contigo todos los días de tu vida, protegerte, proveerte, se fue. Un día el enemigo vinieron y tocaron a tu puerta y te dijeron: el hijo que salió de tu vientre lo mataron. Por miedo te fuiste a una clínica de aborto, porque tenías miedo de decirle a papi y a mami, enfrentarte al mundo y decir que estabas en estado de alguien que nunca, ni tú nunca te habías ni casado. Alguien que vistes una noche y caíste en una cama. El alma se va fragmentando. El alma se va partiendo. Algo que Dios había creado bueno. Empezaste a dejar que tu cuerpo fuera parte de la droga, de mil cosas. Tu alma se fue fragmentando. A una mujer con 20 y pico de años, con ilusiones, un día le dieron la noticia que su esposo estaba en un hospital por un accidente, y corrió a ese hospital y no la dejaban entrar, y ella miraba por un cristal y veía cómo se iba asfixiando y cómo moría delante de ella, y ella no podía hacer nada. Ahí, como es amigo de tu padre, el primo, el tío, que tu padre y tu madre te confiaban para que te cuidara, comenzó a acariciarte desde pequeña y abusar de ti sexualmente. El alma se te va fragmentando. Y así venimos a los pies de Cristo. Un alma toda destruida. Y empieza el Señor poquito a poco a recoger todos esos traumas, ese abandono. Te rechazaron siempre, te dijeron que tú eras fea, que tú eras gorda, que tú no tenías figura, que tú no servías, que tú eras tan bruta, que tú nunca ibas a poder. Y el Señor comienza a recoger eso. Echa pedacito. Pero Dios no toca ninguna de esas áreas. Comienza una renovación en el espíritu. Y según tú te vas sanando y tú te vas restaurando, Dios toma todos esos pedacitos y lo vuelve en algo completo. Y por la sangre de Él hemos sido perdonadas. Por la sangre de Él hemos sido limpiadas. Por la sangre de Él hemos sido justificados. Pero ese es nuestro regalo a Dios. El Señor me ha traído desde lejos. Verdad digo en Cristo. No miento. Y el Espíritu Santo me da testimonio de lo que he estado hablando. Dios quiere que tú seas prosperado en todo. Y no es monetariamente solamente, sino es integralmente. En todas las áreas. Porque así como tú seas prosperada, tú vas y restaurada, tú vas a restaurar a otras. ¿Sabes tú por qué estos bancos no están llenos de mujeres hoy? Porque muchas de nosotras
no presentamos un Cristo de gloria allá afuera. Un Cristo que salva, sana y libera. Porque muchas de nosotras estamos igual que las que están allá afuera. Cuando un pueblo empieza a ver un remanente diferente de gente, nosotros no necesitamos ningún mercadeo, ninguna publicidad radial ni de televisor. Nosotros somos la mejor publicidad que tiene el Señor. Cuando enseñamos, ¿por qué tú crees que Satanás ha atacado tanto tu vida? Para que el Dios de Israel no sea glorificado en ti, que es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Jesús vino para redimir todas las áreas de tu vida, para que tú seas libre en gran manera, que tú seas completamente, dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad que te hará libre. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en esta noche. El Señor quiere que tú empieces a saber quién tú eres en Cristo. Y te voy a dar una receta. Comienza a leer la Biblia y cada vez que vea la palabra en Cristo Jesús, subráyala. Esa nada más. En Cristo. En Cristo. Yo todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. En Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque cuando veas esa palabra te habla de herencia. Es parte de mi herencia que yo todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Y si yo todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza, en mi boca no debe estar la palabra yo no puedo. Imposible. ¿Cómo que imposible? Si lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cómo dice la palabra de Dios que yo estoy sentada en lugares celestiales junto con Cristo? ¿Sabe por qué no podemos llegar a esas alturas? Porque no hay identidad de revelación de quiénes somos. Jehová es mi pastor. Nada es qué. Nada. ¿Qué cosa es nada? Nada. Nada que me faltará. Porque Él me suple todo lo que yo necesite. Eres Jehová Jireh, mi proveedor, el Dios del oro y la plata, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ve, cuando tú comienzas a hablar con ese tipo de autoridad, no hay demonio que pueda pararse delante de ti. No hay demonio que te pueda. Pero para eso hay que cerrar puertas. Para eso tenemos que hacer renuncia. Para eso tenemos que hacer diferentes cosas. Tenemos que pararnos y cerrar puertas de pecado. Puertas de, mira, si hay algo en el cuerpo de Cristo en estos tiempos que va a ser confrontado es la deshonestidad y la falta de integridad. ¿Cómo tú vas a decir que tu Dios es tu proveedor, que tú tienes todo lo que a Él le pertenece, si tú estás escondiendo y no pagas impuestos? Estás reclamando prosperidad y estás engañando. Si no sigues las leyes, si vas a tu trabajo y le estás robando a tu jefe horas de trabajo, jugando y chateando por el internet, cuando a ti se te ha pagado para algo, esas son puertas que los latinos tenemos que cerrar, porque Dios va a usar a los hispanos, porque tú y yo no somos cola sino cabeza. Tú has sido llamado a sembrar. Tú has sido llamado a sembrar, y no solo con tus diezmos. Tus diezmos no es siembra, tus diezmos es obediencia. Comienza a ser obediente, no solo en estas áreas. Comienza a bendecir a los que no tienen. Comienza a compartir con los pobres. Dice que el que le da a un pobre le presta a Dios. ¿Quieren ustedes que ese templo se levante así? Comiencen a sembrar en el ministerio de los niños. Comiencen a hacer un cambio. Comiencen a poner presupuesto, dinero, lo mejor, computadora, equipos, micrófonos. Empiecen a equipar a sus maestros, porque el que bendice a un niño, recompensa tiene. Porque si yo afecto a un niño, yo afecté a una generación. Mis hijos desde los 7, 8, 9 años hablaban en lengua. Mira,
peleábamos y decíamos los mejores salones para los niños. Los niños no vienen aquí a que los cuiden. Los niños aquí vienen a ser capacitados y entrenados en la palabra de Dios. Todo lo peor para los niños. Y entras al cuarto de los niños y hay peste. ¿Quieres tú que tu hijo se quede en lugares de peste? ¿Por qué tú no entras a un salón con peste? Demos el honor a los niños. Levantemos la niñez. Padre que está aquí, comienza a bendecir a tus hijos cuando duermen. Entra a la habitación de tus hijos y dile: el fruto es de mis simientes, esta es mi semilla, la tierra. Esta hija mía es mi semilla y ella alcanzará cosas muy grandes. Esta es la descendencia de Dios en estos tiempos. Mi hija será una Débora en mi país. Mi hija es la Esther de estos tiempos. Bendice a tu hijo en la entrada y en la salida. Y no importa si te diga: ya, no quiero saber. Échate para allá, abraza a tus hijos. Dile que lo amas. Dile que lo quieres. ¿Y quieren oír más bendición, pastor? ¿Está usted ready para oír esta? Porque esto es parte de mi misión por Latinoamérica. ¿Quieres bendición de lo alto? Bendice a Israel. Bendice a Israel. No maldigas a Israel porque tu rey salió de Israel. Jesús no nació en Roma, ni nació en Cuba, ni nació en Puerto Rico, ni en los Estados Unidos, ni en Venezuela. Nació en una nación llamada Israel, linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob y de David. Y dicen: bendito el que me bendice y maldito el que me maldice. Y es increíble que yo viaje por los países de Centroamérica y Latinoamérica y vea gente maldiciendo a Israel, criticando a Israel. Cuídate y muérdate la lengua, aunque no estés de acuerdo, aunque te toque trabajar y trabajaste con un israelita, con un judío, y era lo más impresionante. A ti no te importa, tú lo bendices. Porque bendito el que bendice a Israel y maldito el que lo maldice. Y no me importa. Y no vine a hablar ni hablaré de política. Vengo a hablar de las bendiciones de la Biblia. Pero Israel tiene que estar en nuestro corazón. Levantar oración por Israel. Cubrir Israel con la sangre de Cristo. Porque esa tierra Dios se la entregó a Abraham. Y tú y yo no somos gente para criticar, porque esa es la tierra del gran rey. Y quiero decirte que cuando Jesús venga, va a venir a Jerusalén. No va a venir a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a Costa Rica. Va a poner un pie en el monte de los olivos y traerá la justicia a la tierra. Y tú y yo seremos los que bajaremos y subiremos a la nueva Jerusalén. Ora por Israel. Porque quiero decirte, el Señor me habló hace 3 semanas y me dijo: Israel jamás será destruida por el hombre. Israel la traeré yo del cielo a Jerusalén. Así que a mí no me importa. Yo lo que simplemente vengo a quitar las vendas. Pero estoy llamada a levantar la bendición como profeta en Latinoamérica por Israel. Cuando veas a los países de Hispanoamérica aliándose con los enemigos de Israel, dobla rodillas. Porque bendito el que me bendice y maldito el que me maldice. Y yo levantaba esta mañana oración por Israel y no he visto las noticias. Porque de allí salió mi Redentor. Allí fue crucificado, pero allí nació. Pero ¿sabes qué? Que allí resucitó. Y la tumba de él está vacía. La tumba de Alá no existe. La tumba de Buda no existe. No hay hueso en la tumba en toda la tumba de ellos hay de Kung Fu, de todos esos dioses hay hueso. Pero en la tumba de nuestro Dios no hay un hueso. Porque resucitó.
Pónganse todos de pie.